pero si no hacemos la propuesta, que cuál es el modelo de gestión que queremos impulsar para que verdaderamente haya un cambio y que repercuta, por supuesto, como le dice Roberto, en la punta de lanza que le hace falta a este proceso revolucionario, que los trabajadores salgamos con un programa, con un plan de lucha que nos haga avanzar. Se nos va el proceso si no hacemos esto. Es nuestra reflexión desde Chrysler, desde los trabajadores de Chrysler, donde hay un equipo que hoy discute incluso más allá de que venga una convención colectiva, un contrato, un pliego, unas elecciones, lo que sea. Apostamos por la transformación del modelo sindical, porque es lo que nos va a llevar, porque si no vamos a seguir discutiendo sobre la base de cuerpos colegiados, de quién es el jefe, de quién es el secretario general, de quién tiene más poder, de quién más acumula, o de quién se convierte en gestor o en grupo de gestores de los problemas reivindicativos, de salario o de malos pagos dentro del movimiento sindical. Tenemos experiencias y no va a faltar el tiempo, tenemos procesos que se están dando, debates que necesitamos hacer acerca del movimiento sindical, pero pasa por resaltar la importancia del modelo de gestión para nosotros, para los trabajadores de Chrysler, para los trabajadores de la industria, es plantearlo de esta manera. Gracias por la oportunidad del foro. Nosotros estamos abiertos porque tenemos los videos de la asamblea, nos comprometimos a sacar un folleto a nivel nacional para relatar esa experiencia. Ese es mi papel hoy aquí, tratar de decirle que sí es posible, no solamente hablar, yo siempre lo digo y termino con esto, los que vienen con mucho discurso del capitalismo, nosotros los trabajadores en los portones combatimos día a día al capitalismo, en la fábrica. Eso es una cruenta y cruda lucha. Y con esto del modelo de gestión hay posibilidades. En Chrysler lo logramos, con muchas dificultades. A lo mejor decirlo en 10 minutos es fácil, y es fácil escucharlo, pero nos ha costado, y por eso saludo a este foro, y que vivan los trabajadores de Venezuela y del mundo. Bien, tenemos seguidamente la ponencia de Elpidio Rojas, que preside la Comisión Electoral de la Unión Nacional de Trabajadores, UNED. Sí, buenas tardes. Y a la vez soy dirigente sindical del sector de la industria de la confección y textil. Voy a comenzar diciendo que la palabra unidad es la palabra más usada en el término de los trabajadores, pero es la palabra también más maltratada que también tenemos en el movimiento de los trabajadores. Y debo decir que la unidad no se decreta, no se impone, la unidad se construye. Yo quiero decir que desde mi punto como dirigente sindical, este foro de hoy es un instrumento de construcción y creo que es importante pues que lo aprovechemos. Si uno oye a Roberto Hernández hablar, como hoy, y nos habla del 36 para acá, pero no nos concluye en qué ha pasado en los 12 años nuestros, o en los 14 o en los 13 años nuestros. Y no decimos que el líder de este proceso, como es el presidente Chávez, ha hecho intentos de construir un movimiento sindical desde las bases. Y no decirlo aquí seríamos egoístas. Cuando puso un dirigente sindical ministro del Trabajo, y desde ese punto de vista, si lo vemos, bueno, hizo esfuerzo al poner un dirigente. Y bajo el punto de vista
de mi persona como dirigente sindical, del proceso revolucionario, es el peor ministro que hemos tenido. Eso tiene que llamarnos a la reflexión. ¿Por qué no hay unidad en el movimiento de los trabajadores al momento de construir? Al momento de construir la unidad, tenemos que mirar eso. Por eso me alegra que Roberto nos haga un poquito recuento del pasado, porque vemos dirigentes que no nos gusta que nos hablen del pasado. Y eso sería un error doble, porque estaríamos propensos a los errores del pasado volverlo a cometer. Entonces yo creo que del tema de la unidad sería muy difícil que no habláramos de la política que lleva el PSV hacia el movimiento de los trabajadores, hacia las leyes que permitan el crecimiento de los movimientos sociales. Entonces sería muy difícil hablar de unidad y no tocar ese tema. A lo mejor 10 minutos es muy poco, a lo mejor este foro es muy poco tiempo, pero hay que darlo, pues. Yo creo que hay que darlo. Y que creo que el movimiento de los trabajadores tiene que crear también su autonomía que no tenemos. Porque tenemos la cultura, como algunos decían por allí, de la CTV, del movimiento de los trabajadores, todavía existe la cultura de la CTV. Y existe bien viva, no es que está moribunda, existe bien viva. Entonces yo creo que esas cosas son importantes en este tipo de foros, que podamos debatirlas y confrontarlas para poder tomar las mejores decisiones. Por lo menos pudiéramos decir que desde el CTR, del Colectivo de Trabajadores en Revolución, creemos que las elecciones es un instrumento de unidad y que este proceso de elecciones no le estamos diciendo a nadie, cuando digo nadie me refiero a los dirigentes sindicales y sus organizaciones y sus trabajadores, tú tienes que ser de X político o de X corriente para que estés aquí. No le estamos diciendo eso, ni se lo vamos a decir tampoco, porque creemos que ese es un mecanismo de unidad y que la unidad se puede construir desde las elecciones de la UNT. Y si revisamos los estatutos de la UNT, que nos costó bastante tiempo construir y elaborar, y hoy tener, que no tenemos esa figura del presidente, y que las bases no van a decir, bueno, es que fulano o fulana es mi presidente y voy a votar. No, no es ese el modelo de estatuto que tenemos. Esos instrumentos de construcción, y que es bueno que lo pongamos en el escenario del debate, porque eso nos va a permitir a nosotros, como he dicho, construir esa unidad, no decretar la unidad, no imponerle la unidad a otro, no agarrar los medios y convertirnos también nosotros en ese medio mediático cochino que existe en Venezuela hoy. No sé, nosotros engendro de periodismo barato a través de un periódico, cuando tenemos informes como el del amigo de la Craile, que dice que tienen, no sé si entendí así, el 50% de los trabajadores con problemas de enfermedad ocupacional. Y entonces hablamos de la crisis de Europa. No, la crisis está aquí. Y si vamos a mi sector, en la industria de la confección, nos conseguimos con el 70% de las costureras con la columna y la cervical toda hecha nada. Entonces, la crisis está aquí, no es en Europa nada más. Y nos conseguimos con todos esos escenarios, pues esos escenarios tenemos que traerlos acá. Y traerlo, pero traerlo sin el amarre, sin decir, como dice Stalin, uno se convierte en millonario y no decir quiénes son. Y ahí nos meten a todos. Y eso no puede ser, así no se construye desde el punto de vista nuestro la unidad. La unidad se construye también diciendo quiénes somos. ¿Y cuántas son las guabinas que están con los bagres? Eso tenemos que decirlo también. Porque si no lo decimos, la unidad se fragmenta y no la mantenemos. Yo creo que nos parece a nosotros importante, desde el punto de vista de la unidad, que se den ese tipo de foros
Y que no podemos los dirigentes que creemos en esto, que creemos, que consultamos a diario las bases, que si porque un dirigente que se considere sindical y expone o dice que no puede asistir a un foro de esto, y no es la primera vez, entonces, ¿cómo la construimos con esos compañeros que no asisten? ¿Qué hacemos con esos trabajadores que representan, porque sí representan grupos de trabajadores? Entonces, todos esos temas, a nosotros particularmente desde la UNEP, nos gustaría mucho que se debatan, porque la experiencia nos dice que pudiera ser esa la vía de construir la unidad. Y la unidad que todos los días nos reclaman los trabajadores. La unidad que reclaman los trabajadores a las puertas de todas las inspectorías del trabajo. La unidad que reclaman los sectores públicos, de la administración pública, esos trabajadores que muchas veces le decimos, la esperanza es la nueva ley orgánica del trabajo. Eso muchas veces le decimos, no, es que la ley no nos permite, no tiene el mecanismo para que el inspector del trabajo pueda incorporar o hacer que un patrón acate la decisión de salario, de reenganche y pago de salario caído. Muchas veces le vamos con ese argumento. Yo pudiera poner algo que nos acaba de suceder a nosotros en la industria de la confección, que presentamos un proyecto de contrato hace 2 años y todavía no ha salido la convocatoria. Y ustedes saben qué hicimos. En el día del lunes 19, terminamos de discutir la última empresa, las 16 empresas, todas discutieron la normativa y no les cambiamos el salario a ninguna costurera de la industria. Todo lo contrario, se los mejoramos y lo hicimos sin el Ministerio del Trabajo. Y únicamente lo hicimos porque tenemos la fuerza de los trabajadores. No lo hicimos por otra cosa. Entonces yo creo que es importante este tipo, insisto, a los amigos del Centro Internacional Miranda, si fueron ellos los que promovieron, a quien lo ha promovido, que nos parece importante y creemos en todos los espacios que se hable de la unidad, pero la unidad, esa que es sinónimo de democracia, nosotros vamos a estar presentes. Gracias y espero que este evento sirva para eso.